Ya nos están escuchando, ¿verdad? Las doctoras. Sí, así doctora es. Mari, doctora Rosy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a comenzar, les voy a compartir la presentación que corresponde a la grabación de la clase de hoy, al video de la clase de hoy. Ok. Quisiera retomar algunos conceptos básicos. Mañana vamos a tener esta misma clase en prácticas. Van a ser 2 prácticas. Pero sí quisiera retomar unos conceptos y poner un ejemplo como un tipo juego para que quedaran bien aterrizados y mañana no tengamos problemas con la lectura de los resultados en el software. El software que vamos a utilizar el día de mañana es SPSS. Si lo tienen instalado, cualquier versión que tengan está bien, nos sirve. Si lo tienen instalado en su computadora, creo que la doctora Rosy quiere participar. Dígame, doctora Rosy. O a lo mejor se le activó por ahí el... Sí, igual y sí. Bueno, voy a continuar. Sí, dígame, doctora. La escucho. Es que tengo un problema que uso Mac y tengo que utilizar los software que ustedes tienen para Mac. Entonces, no sé si será posible que me pasen esos software para Mac. Cuando SPS, cuando el curso anterior utilicé SPS para Mac, pero solo me duró 30 días. Es correcto. No sé si será posible eso o pues trato de buscarlo por otro lado, no hay problema. Nosotros no los tenemos, no contamos con las licencias, doctora. La que yo tengo es la que me prestan en el INCAN, pero me la instalan en el INCAN. Entonces no sabría cuál es la licencia ni nada de esto. Bueno, entonces nada más un poquito de paciencia conmigo y yo trato de buscar. No hay problema. Nada más. No hay problema. Recordemos que todas las prácticas quedan grabadas. Entonces, en el momento que ustedes así lo requieran, nos podemos regresar y podemos repasar las prácticas. Mañana lo que yo tengo pensado es compartir con ustedes una práctica grabada y la otra práctica la vamos a tener justo en la sesión de práctica. Si no tienen el programa, no hay ningún problema. Ustedes saben que yo lo resuelvo. Mi dinámica es que yo lo resuelvo en mi computadora y simplemente les voy preguntando. Y con esto yo me doy cuenta si quedan algunas dudas o cuál es la parte que hay que reforzar de conocimiento, ¿no? Pero yo lo resuelvo. No hay problema. Usted no se preocupe. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ivette quiere comentar algo. Sí, yo también tengo Mac y lo que yo hice, Rosy, fue instalar un visualizador de Windows y así se me hace mucho más fácil porque, por ejemplo, para Sigmaplot no encontré la versión para Mac, entonces lo que hice fue instalar este visualizador y ya directamente ahí descargué Sigmaplot, entonces tal vez pudiera ser una opción para Y en el visualizador Windows pusiste el Sigmaplot. Así es. Ok, está bien. Tengo visualizador Windows. Ok, si no consigo para Mac, lo meto en el visualizador Windows. Ya me diste una buena idea. Ya lo había pensado, pero no lo había aterrizado. Listo. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Ok, va. Gracias, pues ahí está la opción. Ahora yo les doy otra, pues van mañana o se meten allá al Mercado Libre o al Amazon y se compran una computadora. No, no es cierto. No, ya con el visualizador Windows es más que suficiente. Sí, yo tenía muchos compañeros que tenían Mac y algo así hacían. Ahorita le comentaba a Luz, yo me acuerdo que en ese entonces ellos decían que partían el disco y era como podían instalar sus programas. Yo lo tengo partido una parte del disco porque tengo que trabajar un cacho con Windows y no lo había pensado, lo había pensado, te digo, pero no lo había aterrizado. Tal vez esa es una opción. Entonces, yo creo que la semana que viene ya tengo un 50% resuelto. Va.
Perfecto. Ok, perfecto. Si no, nosotros aquí hacemos nuestras magias y los resolvemos. No se Sí, hacemos preocupen. milagros aquí y hacemos Exacto. como la Cenicienta, plat. Ya. Así es, así es, así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La voy a abrir con una pregunta. Sí me interesa conocer su opinión acerca de dos conceptos fundamentales que vamos a ver. Bueno, vamos a ver tres conceptos fundamentales. Uno está bien fácil y los otros dos, pues para mí no son tan sencillos de digerir, de aterrizar, de entender. Para mí nunca han sido sencillos de entender. Sin embargo, son las medidas que creo yo representan en gran medida, valga lo que estoy diciendo, tienen un significado poblacional importante. El primer concepto que vamos a ver es estadística inferencial, porque es lo que corresponde a esta parte del diplomado. ¿Qué es la estadística inferencial? Y no es otra cosa más que una serie de procedimientos estadísticos que nos permiten hacer inferencias y obtener conclusiones. Eso está muy fácil. Dentro de los procedimientos estadísticos, pues encajan perfectamente todos los análisis, muchos de ellos muy conocidos. Por ejemplo, estadísticos de G cuadrada, Krogan-Mantel y Hinsel, pruebas de T, tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas, pruebas de ANOVA, análisis de covarianza, etcétera. Todos esos son procedimientos estadísticos que me van a dar un resultado con el cual yo puedo hacer una inferencia y sacar una conclusión. Los otros dos conceptos que vamos a ver que son muy bonitos, son muy hermosos dentro de la epidemiología médica, es la razón de momios y el riesgo relativo. ¿Han escuchado ustedes de estos conceptos? ¿Saben su significado? ¿Los conocen? ¿Saben cómo calcularlos? Los recuerdo, pero no, ahorita en este momento no recuerdo cómo calcularlos, pero sí son muy útiles, sobre todo para estadística diagnóstica. Así es. Exacto. Son súper útiles. Por eso quise retomarlos en esta parte, aunque sea introductoria del curso, sí. Quise retomarlos y hacer prácticas sobre ellos. Para mí, por ejemplo, hubiera sido muy fácil hacer una práctica de una prueba de T, que por excelencia es la base de las pruebas estadísticas. Estoy comparando dos medias, es un concepto muy sencillo de aterrizar. Pero quise tomar a la razón de momios y riesgos relativos porque son conceptos complejos, pero dentro del campo de la epidemiología médica son punto de partida. Nos hablan de las poblaciones, de los riesgos que puede haber en una población, pero sobre todo nos permiten tomar medidas. A ustedes como médicos les permiten tomar medidas sobre el desarrollo de una enfermedad. Es correcto. Entonces vamos a comenzar la clase y vamos a intentar que estos conceptos queden bien aterrizaditos para que mañana en la práctica pues, veamos todos esos números que nos dan los softwares estadísticos y que digamos, ah, claro, esto tiene sentido porque ayer lo vi en la parte teórica y ahora todo cuadra, ¿ok? Les voy a compartir la presentación. Un segundito. Luz, no puedo compartir. Ah, sí, permítame un segundito. Sí. Listo, ya tiene los permisos. Ya tengo los permisos, ya se activó. Ya vemos la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Ya sí, se ve. Se ve perfecto, ok. Bueno, como les decía hace un momento, se llama estadística inferencial a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones. ¿Por qué se encarga de hacer deducciones? Porque ya vimos que nosotros no estudiamos poblaciones y no las estudiamos no porque no podamos estudiar poblaciones. A veces son inaccesibles las poblaciones. Económicamente es muy difícil de acceder a recursos que nos permitan estudiar poblaciones
Y también en tiempo, en optimización de tiempo, pues quedamos un poco cojos si quisiéramos estudiar poblaciones, porque esto nos abarcaría la vida, probablemente. Es por eso que existe toda una teoría del muestreo, de la cual nosotros nos valemos para que de las poblaciones tengamos un conjunto de individuos que son representativos de la población y esto se llama muestra. La estadística inferencial, entonces, parte del supuesto que tenemos una muestra representativa de la población en la cual tenemos variables y obtenemos datos, y tras el análisis de esos datos, nosotros podemos inferir lo que sucede en la población o deducir lo que sucede en la población, ¿sí? Empleamos mecanismos para el análisis de esos datos, procedimientos para el análisis de estos datos. Sin esos mecanismos o sin esos procedimientos, sería imposible obtener conclusiones. Aquí no nada más se trata de observar que si este es mayor o este es menor, se trata de demostrar que efectivamente un grupo es diferente a otro grupo o un grupo es diferente al resto de los grupos que estamos analizando. Ejemplos de esos procedimientos son muchos. Algunos tratan variables cuantitativas, otros tratan variables cualitativas. Y aquí en la presentación les pongo algunos. Por ejemplo, la prueba de T para diferenciar dos medias con sus variantes, porque pruebas de T ya sabemos hay muchas, prueba de G cuadrada, análisis de correlación y regresión, análisis de varianza, etcétera. Los dos problemas que trata básicamente la estadística inferencial son la estimación y la prueba de hipótesis o el contraste de hipótesis. Ambas se tratan de generalizar la información. Por ejemplo, veamos el dibujo que tengo en la parte derecha mirando de frente a la pantalla, la imagen. Todos los individuos de esta imagen representan, los muñequitos que están pintados aquí en gris y rojo, todos representan una población. Pero yo no estudié la población, sino que seleccioné un subconjunto que ahora mismo le llamo muestra, que son los muñecos pintados en rojo. Estimación se refiere a que en este experimento en particular, yo voy a estimar el peso promedio de la población con base en los datos que me dan los individuos en color rojo. Es estimar el peso promedio de una población con base en el peso promedio de una muestra. Y la es probar que el peso promedio de la población, en este caso es alrededor del 65 kilogramos. Vean ustedes cómo en todos lados dice población y no muestra. De eso es justo de lo que se trata la estadística inferencial, de extraer conclusiones y tomar decisiones concernientes a una población basándonos en los resultados de una muestra. Por eso es tan importante muestrear. Bien, muestrear de manera adecuada. Un ejemplo de la aplicación de la estadística inferencial, hay muchos ejemplos, en economía, administración y finanzas, mercadotecnia, etcétera. Pero yo creo que lo que aquí nos concierne, o lo que nos concierne en este grupo, pues es la epidemiología médica, que es tan vasta y donde la estadística inferencial juega un papel preponderante. Basándonos en ello, yo tuve que tomar una decisión y ustedes me van a juzgar porque de eso se trata. A ver si tomé la mejor decisión. Yo creo que una de las más grandes medidas de efecto, de impacto poblacional de la que se vale la epidemiología médica son estas dos que ya les enseñé en el video, que es razón de momios y riesgo relativo. Creo que son dos medidas muy importantes dentro del campo de la epidemiología médica y que quedan ad hoc, así como traje a la medida para explicar de qué se trata la estadística inferencial y empezar a aprender un poco sobre ella, que seguramente ustedes ya tienen un conocimiento vasto, pero a mí esta es la cátedra que me gusta para poner de ejemplo o para poner de base sobre la que se asienta la estadística inferencial. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? El concepto y significado, repasar, porque ya lo vimos. Concepto y significado de riesgo relativo y de razón de momios, cómo se calcula y se interpreta el riesgo relativo y la razón de momios. Y mañana, para la clase de mañana, les voy a traer algunas medidas de impacto poblacional que se basan justo en el cálculo del riesgo relativo y de la razón de momios. Bien, aquí está el concepto y significado de riesgo relativo. Este es un concepto que se aplica en estudios de cohorte. Vean ustedes cómo parto una población
de la cual obtengo una muestra, ¿sí? Extraje una muestra. Y a esa muestra, en esa muestra hay sujetos que están expuestos al factor que yo quiero relacionar con cierta enfermedad y hay sujetos que no están expuestos a ese factor. A todos ellos, tanto a los expuestos como a los no expuestos, los sigo durante un periodo determinado, 2, 3, 4, 5 años. Y al final de ese periodo establecido por el investigador, cuento en cada uno de los grupos, es decir, en los expuestos y no expuestos, cuántos individuos se enfermaron y cuántos se mantuvieron sanos. El cociente entre la ocurrencia del evento en el grupo expuesto y la ocurrencia del evento en el grupo no expuesto se llama riesgo relativo, razón de riesgos, y es una medida de asociación. De tal manera que si yo encuentro que en el grupo de expuestos hay más enfermos, en relación con los enfermos en el grupo no expuestos, yo puedo asociar el factor que estoy estudiando con el desarrollo de la enfermedad. El riesgo relativo se explica de la siguiente manera. Voy a dar varios clics para que aparezcan todos los posibles escenarios para interpretar el riesgo relativo. Dice en la literatura que si el riesgo relativo es igual a 1, quiere decir que el riesgo en los expuestos fue igual al riesgo en los no expuestos. Y yo no puedo establecer la asociación. No hubo asociación. Vean ustedes, en el primer cuadro, aquí donde tengo dos personas, vean ustedes que están expuestos a un patógeno. En estos grupos, en este grupo que estuvieron expuestos, vemos como una persona enfermó. Ahora vamos a ver a la cohorte de no expuestos. No aparece el virus, es el segundo cuadro mirando de frente a la pantalla donde aparece la persona del sombrero. Esta es la cohorte de no expuestos. Y a pesar de no haber estado expuestos, de todas maneras, una persona enfermó, hay un enfermo en el grupo. Entonces, como tengo un enfermo en la cohorte expuesta y un enfermo en la cohorte no expuesta, no se puede establecer la asociación entre la presencia del patógeno y el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, cuando el riesgo relativo es mayor que 1, quiere decir que el riesgo en los expuestos es mayor o fue mayor que el riesgo en los no expuestos y podemos hablar de una asociación positiva. Vean ustedes a la cohorte expuesta, donde aparecen estos dos individuos que están expuestos al patógeno, ambos enfermaron. Por el contrario, en la cohorte no expuesta, que no aparece ningún virus, bacteria, hongo, lo que ustedes quieran, ningún individuo enfermó. Entonces, claramente con esta caricatura podemos deducir que hay una asociación positiva. Si el patógeno está en contacto conmigo, seguramente voy a enfermar. ¿Qué es lo que sucede en el tercer y último escenario? Aquí vemos que el riesgo relativo es menor que 1. Quiere decir que el riesgo en los expuestos fue menor que el riesgo en los no expuestos. Se trata entonces de una asociación negativa porque vemos en la cohorte expuesta que a pesar de estar expuesta al patógeno, ninguna persona enfermó y en las personas que no estuvieran expuestas al patógeno hubo 2 enfermos. Si tuviéramos otro tipo de ejemplo, pudiéramos inferir incluso que la exposición al patógeno pudiera ser un factor protector, porque vemos que ante su presencia nadie enferma, mientras en la cohorte no expuesta, cuando este patógeno no está, todas las personas se enferman. Entonces, podríamos hablar de un posible factor protector. Ahora vamos a ver el concepto y significado de razón de momios. La razón de momios se aplica en estudios transversales, en estudios de casos y controles y metaanálisis. Lo más importante durante los estudios de casos y controles es el muestreo, porque vean ustedes, aquí partimos de una población, pero no partimos de una muestra, como en el caso anterior que era el estudio de seguimiento. Aquí partimos ya de casos, de personas que conocemos que tienen la enfermedad y de controles, es decir, de personas sanas.
Lo más importante dentro de un estudio de casos y controles, entonces, es tener perfectamente claro cuáles van a ser nuestros casos y cuáles van a ser nuestros controles. Seleccionar los casos no es tan difícil como seleccionar los controles, porque en los controles debemos garantizar que no padecen la enfermedad de estudio. La literatura también nos indica que en los estudios de casos y controles se recomienda incluir varios grupos controles, principalmente dos: controles de base hospitalaria y controles de base poblacional. Por supuesto, los controles de base hospitalaria tienen más probabilidades de padecer la enfermedad, que de antemano nosotros estamos excluyendo al ser personas controles. Entonces, si bien el estudio de casos y controles es más barato y en teoría parece más fácil, su concepto, diseño y estrategia no lo es. No es tan sencillo. Pero bueno, vamos a suponer que ya tenemos perfectamente delimitados a los casos y que ya tenemos también perfectamente delimitados a los controles. ¿Sale? Entonces, dentro de los casos, yo voy a identificar cuántos estuvieron expuestos al factor de riesgo que estoy analizando y cuántos no estuvieron expuestos. Dentro de los controles voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a identificar, si ustedes quieren, a través de un cuestionario, cuántos estuvieron expuestos al factor de riesgo que estoy analizando y cuántos no lo estuvieron. Esta medida no es una medida de asociación y ahorita lo voy a dejar claro con el ejemplo de los datos que les digo que los traigo. En este tipo de estudios se compara una exposición que nosotros conocemos como exposición relativa de los casos y los controles a diferentes variables o características que pueden tener relevancia para el estudio, para el desarrollo de una condición o enfermedad. Es lo que hacemos, pero no es una medida de asociación. Aquí me voy a detener y voy a dejar de compartir para poder platicar con ustedes sobre el riesgo relativo y la razón de momios y compartirles el ejemplo del dado. ¿Sale? Voy a detener la presentación. Listo, ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya no se está compartiendo. Ya no se está compartiendo. Un segundito, permítame un segundito, ahorita vengo, que tengo una crisis con mis hijas. Permítame un segundito. Regresé. Es que tengo dos niñas chiquitas que se estaban matando por ahí por unos juguetes. Ya me comprenderán. ¿Cómo vamos hasta aquí con los conceptos de riesgo relativo y razón de momios? ¿Cómo se sienten con ellos? ¿Las hice más bolas o ahí vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, ok. Voy a tomar el ejemplo de un dado. Y con este ejemplo pretendo que quede claro por qué el riesgo relativo, el cálculo del riesgo relativo en un estudio de cohorte sí es una medida de asociación y por qué no lo es en la razón de momios en un estudio transversal de casos y controles o metaanálisis. Bien. Vamos a imaginar que yo tengo un dado. No lo tengo físicamente, pero imaginemos que yo tengo un dado que no he lanzado. Lo tengo aquí en mis manos. Quiero que ustedes me indiquen cuál es la posibilidad
de que al lanzar este dado que tengo en mis manos, salga el número 1. Lo tengo en mis manos. Aquí está el dado. ¿Cuál es la posibilidad de que al lanzar el dado salga el número 1? 1 de 6. 1 de 6, exactamente. Sí, es 1 de 6. Todas estamos de acuerdo. Ahora, les voy a cambiar el panorama. Ya lancé el dado, ya no lo tengo en mis manos. ¿Cuál es la posibilidad de que ese dado que ya fue lanzado tenga la cara que quede arriba sea el número 1? Ya no lo tengo en mis manos, el dado ya no está en mis manos, ya lo lancé. Es 1 de 5, ¿ok? Les voy a explicar por qué. Cuando yo tengo el dado en mis manos, ¿sale? Y lo lanzo, y antes de lanzarlo, yo le pregunto a mi auditorio, ¿cuál es la posibilidad de que salga el número 1? Es 1 de 6 porque el evento no ha ocurrido, ¿ok? Y no ha ocurrido porque tengo el dado en mis manos. Sin embargo, eso se llama riesgo relativo, ¿ok? Cuando el evento, piensen ustedes en un estudio de cohorte, el evento no ha ocurrido, ¿sale? Pero cuando yo les digo, ya lancé el dado, ya no lo tengo en mis manos, ¿qué probabilidad de que ese lanzamiento haya dado como resultado 1? Es 1 de 5. ¿Por qué 1 de 5? Pues porque el evento ya ocurrió y ya sucedió que salió un número, cualquiera que este haya sido, y ese número ya no puede salir. Solamente tengo 5 oportunidades más porque son 6 caras las que tiene el dado. Entonces, si ya salió 1, ese evento ya se ocupó y se ocupó con el solo hecho del lanzamiento del dado. El lanzamiento del dado entonces a mí me brinda una oportunidad adicional y esa oportunidad adicional ya está dada por la ocurrencia del evento. De tal manera que yo si divido 1 entre 6, no me acuerdo qué número da, pero de antemano les garantizo que es un número más chiquito que 1 entre 5, ¿ok? De tal manera que cuando nosotros tenemos estudios de casos y controles y obtenemos una razón de momios dada, por ejemplo, una razón de momios de 2 en un estudio de casos y controles, ¿cómo creen ustedes que estará esa misma razón de momios calculada en riesgo relativo en un estudio de seguimiento? ¿Será menor que la razón de momios en un estudio de seguimiento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Lo voy a volver a repetir. Siempre en los estudios de casos y controles o en los estudios transversales o en los metaanálisis, nosotros vamos un poquito adelantados en las probabilidades o llevamos una ganancia en la probabilidad porque el evento ya ocurrió. En los estudios de cohorte, no, o en los estudios de seguimiento con cálculos de riesgo relativo, no, llevamos una pérdida, si ustedes lo quieren ver así, en la probabilidad en comparación con los estudios de casos y controles, porque el evento ni siquiera ha ocurrido. Y yo no sé si va a ocurrir. Imagínense que yo tengo el dado y en este momento tocamos madera, tiembla aquí en la Ciudad de México y se cae toda mi casa. Y entonces yo ya ni siquiera puedo lanzar el dado. Llevo una pérdida en la probabilidad
porque el evento ni siquiera ha ocurrido. Los cálculos de riesgo relativo, los riesgos relativos en los estudios de seguimiento, en los estudios de cohorte, son números que siempre nosotros como los que son epidemiólogos siempre deben considerar que van a ir más pequeñitos que el cálculo de una razón de momios en un estudio de casos y controles. De tal manera que si yo encuentro una asociación en un estudio de casos y controles, me debo preguntar sobre la fuerza de esa asociación para con base en ello tomar decisiones sobre si vale la pena hacer un estudio de seguimiento o un estudio prospectivo. No sé si me di a entender. Ustedes díganme, por favor. Sí, es correcto, ya te entendimos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Mari y Beth. Sí. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, todo claro. Todo bien. Mari, ¿estoy mintiendo? ¿Tú que eres epidemióloga y te tengo miedo, doctora Mari? No, no. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Vamos bastante, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. Tener claro este concepto es muy importante, porque a veces nosotros mismos en nuestros cálculos diarios, en nuestras investigaciones o nuestros estudiantes, usualmente nosotros hacemos estudios de casos y controles. Los estudios de seguimiento, las cohortes son muy caras. Ameritan que la cohorte estudiada sea seguida por un periodo considerable de tiempo. Aparte de que el estudio de muestreo implica la agrupación de un conjunto de individuos en ocasiones mucho mayor que los estudios de casos y controles. A veces ni siquiera contamos con la disposición de esos individuos, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, nunca me he enfrentado a un estudio de seguimiento, sí a un estudio de casos y controles, pero luego llegamos nosotros mismos y vemos una razón de momios que se asoma para ser significativa. Por ejemplo, tenemos una razón de momios de 1.6 y nos emocionamos porque decimos, está por arriba de 1. Quiere decir que hay una asociación positiva. Eso no es correcto, porque la razón de momios no es una medida de asociación. Ese 1.6 nos habla de la posibilidad de que el factor que estoy estudiando esté asociada con la enfermedad y que probablemente yo vaya a encontrar esa asociación en un estudio de seguimiento. Es probable que la encuentre en un estudio de seguimiento, pero no podemos hablar de asociaciones en un estudio de casos y controles. Díganme ustedes cuántas veces en la literatura nos hemos encontrado, en la literatura en español y en inglés, en todos lados, nos encontramos estudios de casos y controles donde hablan de asociaciones muy fuertes y que quién sabe qué, que el factor de riesgo, que seguramente es un factor de riesgo. Todos los días, ¿no? Se lee muchísimo en los estudios de casos y controles cuando se usa la palabra asociación. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí es cierto, es frecuente. Es frecuente encontrar la palabra asociación. Sí, es frecuente Y resulta que todos nos emocionamos. A mí me pasó, me pasó con un estudio en cáncer de mama, que todos nos emocionamos porque decimos, es que seguramente como este investigador, que aparte es el Juan Camaney de la historia que yo estoy contando, es el súper investigador premio Nobel que estudia asociaciones, seguramente va a suceder en mi población. Y cuando nosotros queremos hacer ese estudio en nuestra población, pues no aplica. Y cuando vemos que hicieron, es que en Estados Unidos pues hicieron un estudio de casos y controles donde encontraron que probablemente este factor, probablemente este factor estaba asociado con el desarrollo de cierto tipo de cáncer. Y lo traemos aquí en México, no encontramos nada. Pues no encontramos
porque resulta que no fue validado en un estudio de seguimiento y no se encontró la verdadera asociación. Entonces nosotros, no quiere decir que nuestro resultado no sea valioso, es muy valioso no encontrarlo, pero tener claros estos conceptos nos ayuda a no sesgarnos, porque lo que aparece en los estudios de casos y controles es más difícil que lo encontremos en nuestros estudios, en nuestra población, no así en los estudios de seguimiento. Lo que aparece en un estudio de seguimiento en una cohorte, híjole, ahí yo diría que casi es ley, porque sí podemos hablar de una asociación, ¿ok? Aunque la probabilidad sea chiquita, el evento es más genuino, por decirlo de alguna manera, porque lo estamos controlando desde un inicio. Partimos de una muestra, los dividimos en dos, en expuestos y no expuestos, los seguimos a través del tiempo y es solo al final de ese seguimiento cuando estudiamos el desarrollo de una enfermedad, no así en un estudio de casos y controles donde los casos ya están dados y los controles pues también, ¿no? Más allá del trabajo que nos cueste seleccionar a los controles, pues ya están dados. Pero los casos ya, pues enfermos están. Y puede ser que la enfermedad se explique por el factor que yo digo que lo explica, o puede ser que se explique por otra cosa. Les tengo aquí, en esta clase, el ejemplo más genuino de la barbaridad que estoy diciendo. Un día a un investigador, esto es real, son casos de la vida real. Un día a un investigador se le ocurrió decir que el consumo de alcohol estaba relacionado directamente, había una asociación directa entre el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces la gente, su grupo de investigación, dijeron, vamos a hacer un estudio de casos y controles para corroborar la asociación, en lugar de hacer un estudio de seguimiento. Todas las asociaciones se corroboran con estudios de seguimiento, se validan con estudios de seguimiento, no con estudios de casos y controles. Pero bueno, hicieron un estudio de casos y controles para validar la asociación. Y encontraron que efectivamente el alcohol produce cáncer de pulmón. ¿Qué cosas? Pues no era el tabaco el que producía cáncer de pulmón, ahora resulta que no podemos ni fumar ni tomar, ¿qué caso tiene la vida, no? Y entonces, obviamente los revisores, la gente que estaba a cargo de los comités de investigación, pues se cuestionaron el hecho de que el alcohol produzca cáncer de pulmón cuando sabemos que es el antecedente tabáquico, lo que se relaciona directamente con el cáncer de pulmón. Pues lo que no habían visto estos investigadores era de que la asociación entre el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer de pulmón no era directa, que la asociación más bien estaba dada entre variables. Es decir, el hecho de tener un antecedente tabáquico se relacionaba con el hecho de tener un antecedente alcohólico, porque en su grupo de casos, casualmente, la mayoría de las personas que tenían antecedente tabáquico también tenían antecedente alcohólico, y esta relación sí es más fácil de entender. A ese fenómeno de asociación de variables se llama inflación de la varianza. En los estudios de casos y controles debemos ser muy cuidadosos sobre la inflación de la varianza, porque aquí lo único que estaba haciendo la asociación entre estas dos variables era dándome un falso efecto, cuando en realidad el consumo de alcohol no se relacionaba con el desarrollo de cáncer de pulmón, pero sí se relacionaba con el antecedente tabáquico. Ahora imaginemos si hubiéramos corroborado la asociación en un estudio de seguimiento. Pues en un estudio de seguimiento esto no hubiera sucedido porque nosotros tenemos una muestra expuesta a tabaco y una muestra que no está expuesta, y personas de la misma muestra que no están expuestos. Entonces, al seguirlos a través del tiempo, hubiéramos visto la asociación directa entre el factor que estamos estudiando y el desarrollo de la enfermedad. ¿Vemos cómo un estudio tiene más posibilidades de sesgarse que el otro?
Si ahora nos preguntan, y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es el estudio que tiene más posibilidades de sesgarse? ¿Ustedes qué me dirán? Sí, el estudio tiene más posibilidades. El estudio de casos y controles, ¿cierto? Un estudio de casos y controles. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado. Recordar en la interpretación de los riesgos relativos y la razón de momios, siempre llevarlo en nuestra vida, que no es lo mismo tener, no es lo mismo tener el dado en la mano que el dado cuando ya se aventó. ¿Ok? Cuando ya se aventó, pues ya el evento ya ocurrió. Y el hecho de aventar el dado nos infla un poquito las posibilidades de ocurrencia, porque el evento ya sucedió. ¿Ok? Yo así se los explico a los estudiantes de medicina y creo que les queda claro cuál es la diferencia entre riesgo relativo y razón de momio. Y esto tiene que ver mucho con su cálculo. Entonces, me voy a permitir, con el cálculo de uno y yo, me voy a permitir compartirles la presentación nuevamente. Solamente vamos a ver 2 ejemplos, uno de cada uno, porque el resto de los ejemplos los podemos consultar en la clase que ya está grabada. Denme un segundito y les comparto. Lo voy a quitar, este es el que quiero. Ya me ven, ¿verdad? Luz. Sí, ya está la pantalla. Ya está la pantalla, ok. Sí, Este es un vemos. estudio, sí, sí lo ven, gracias. Aquí vamos a hacer cálculo de riesgo relativo, es un estudio de cohorte, es decir, es un estudio prospectivo donde se incluyen 3,000 fumadores y 5,000 no fumadores para investigar la relación entre el antecedente tabáquico o el tabaquismo y la enfermedad coronaria. Entonces hicimos un seguimiento para determinar cuántos fumadores desarrollaron enfermedad coronaria, pero también cuántos de las personas que no estuvieron expuestos al tabaco también desarrollaron enfermedad coronaria. Vemos los totales, que son 3,000 y 5,000 para cada grupo, como ya lo expuse. De los fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria fueron 84 y los que no desarrollaron enfermedad coronaria fueron 2,916. La suma de los fumadores o el total de fumadores es 3,000, lo repito. En los no fumadores, de los 5,000, 87 desarrollaron enfermedad coronaria, mientras que los que no desarrollaron enfermedad coronaria fueron 4,913. La suma de estos dos grupos son 5,000. Entonces, vamos a calcular la incidencia. El concepto de incidencia también es bellísimo. Es cómo va apareciendo la enfermedad a lo largo de un periodo, ¿verdad? ¿En cuántos individuos? Aquí este tipo de estudios nos permite hacer cálculos de incidencia. En este caso, el investigador decidió calcular la incidencia por 1,000 por año, pero se puede calcular por 10,000, se puede calcular por 100,000. Aquí les repito, el investigador decidió calcular la incidencia por 1,000 por año. ¿Qué hizo el investigador? Dividió a los 84 fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria entre el total de fumadores, 84 entre 3,000. 84 entre 3,000 da 0,028, que cuando multiplicamos por 1,000 nos da 28 por 1,000 expuestos al año, ¿ok? En los no fumadores hizo un ratio igual. Dividió a los no fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria, que fueron 87, entre el total de fumadores, entre 5,000. Y esto nos da 0,0174, que cuando lo multiplicamos por 1,000 es 17,4. Después divide el ratio en los expuestos entre el ratio de los no expuestos. Es decir, divide 28 entre 17,4 y esto da un riesgo relativo de 1,6.
Les pregunto a ustedes cómo se puede interpretar este riesgo relativo, que es una medida de asociación. Ya sabemos que el riesgo relativo sí es una medida de asociación. ¿Cómo lo puedo interpretar? Podría ser como que el riesgo de fumar, o bueno, fumar representa un riesgo de 1.6 con respecto a los que no fuman. Es correcto. Es correcto. Eso es correcto. ¿Quién participó, perdón? Laura. Laura, es correcto, Laura. Efectivamente, aquí traigo una conclusión. El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en los fumadores es 1.6 veces respecto al de los no fumadores. Es correcto, ¿ok? Les pregunto entonces, ¿ustedes creen que haya una asociación entre la exposición al tabaco y la enfermedad coronaria? Sí. La respuesta es sí, efectivamente. ¿Sí? 1.6 es una medida de asociación porque viene de un riesgo relativo. ¿Ok? Entonces sí es una medida de asociación. Y con ese 1.6 nos faltan los intervalos de confianza que vamos a ver mañana. Pero con este 1.6 a secas, yo puedo decir que efectivamente hay una relación entre la exposición al tabaco y la enfermedad coronaria. Ahora vamos a ver el cálculo de interpretación de la razón de momios. Aquí tenemos un estudio transversal. Un estudio transversal hace referencia a un estudio donde solamente se incluyen casos. En este caso, incluimos pacientes con faringitis. 100 de ellos fueron tratados con el antibiótico, con el fármaco A, y 90 pacientes fueron tratados con el fármaco B. La pregunta que se abre al auditorio es: ¿cuál es el éxito terapéutico del fármaco B? Entonces, vean ustedes, tengo el fármaco A, donde 75 pacientes mejoraron y 25 pacientes no mejoraron, de un total de 100 pacientes. Tengo el fármaco B, donde 81 pacientes mejoraron y 9 pacientes no mejoraron, de un total de 90 pacientes. Sin embargo, para el cálculo de la razón de momios, o como se conoce, OT no tiene una traducción al inglés. Lo más cercano que conocemos es razón de momios desde principios de la historia de la humanidad. Entonces, cuando digo OT y razón de momios, son sinónimos. Cuando nosotros calculamos el OT del fármaco A, ¿ok? Dividimos 75 entre 25. Es decir, dividimos a los pacientes que mejoraron entre los pacientes que no mejoraron. No lo dividimos entre el total, como en el caso del riesgo relativo. Esto se relaciona con el ejemplo del dado que explicamos hace unos momentos. Cuando nosotros ya tenemos lanzado el dado y ya conozco cuáles son mis casos, bueno, en este caso todos son casos porque es un estudio transversal, pero ya sé, ya parto de un evento en donde ya tengo personas que tras haber recibido el fármaco mejoraron y no mejoraron. Es decir, yo ya tengo a mi población definida, el evento ya ocurrió, ya mejoraron o no mejoraron. No es que voy a ver qué pasa tras la administración del fármaco A, o voy a ver qué pasa tras la administración del fármaco. No, aquí ya ocurrió el evento. Pues es lo mismo, aquí dividimos. Cuando el ejemplo del dado, que ya lo venté, que el evento ya ocurrió, acuérdense que la oportunidad de que cayera el número 1 era 1 entre 5. En el caso de la razón de momios para un estudio transversal es lo mismo. Divido lo que ya ocurrió entre lo que no ocurrió. ¿Sale? Recuerden el ejemplo del dado. Divido lo que ya ocurrió, 1, entre lo que no ocurrió, y no ocurrieron 5 posibilidades más, porque si cayó un número, los otros 5 no ocurrieron. Si tengo el dado en la mano, puede haber 6 posibilidades de que ocurra algo porque ni siquiera lo he lanzado. Aquí tengo 75 dividido entre 25 y ese es el cálculo del LOT para el fármaco A. Para el caso del fármaco B, divido 81 entre 9 y no 81 entre el total. Exactamente por lo mismo, porque es un dado que ya está lanzado. Tengo que dividir lo que ocurrió entre lo que no ocurrió, 81 entre 9.
Como me están preguntando cuál es el OT del fármaco B, pues divido la ocurrencia para el fármaco B, que es 9, o sea, el OT del fármaco B, entre lo que ocurrió para el fármaco A, que es 3. 9 entre 3 es igual a 3. ¿Cuál es la conclusión? Ya aparece en la diapositiva. Si usted usa el fármaco B, tiene 3 veces más oportunidad de curarse que si usa el fármaco A. ¿Ven ustedes que utilicé la palabra asociación? No, no está. No está. ¿Ustedes creen que sería correcto obtener la siguiente conclusión? Hay una asociación entre la posibilidad de curarse y la aplicación del fármaco. ¿Creen que sería? ¿Lo puede repetir, doctora? Es que se trabó un poco. ¿Ustedes creen que sería correcto que yo concluyera lo siguiente? Hay una asociación entre el uso del fármaco B y el hecho de que yo me cure de cualquier enfermedad. En este caso de faringitis. No, porque como usted como se había mencionado, no podemos hablar de asociación cuando estamos hablando de casos y controles. Exactamente. Este es un estudio de solo casos, no es un estudio de casos y controles, es un estudio transversal. Todos los pacientes tienen faringitis, pero el cálculo de una razón de momios no es propiamente una medida de asociación. Nos habla de la oportunidad que tenemos de curarnos, en este caso, en el caso del ejemplo, o de no curarnos, pero no es una medida de asociación. Para establecer la asociación entre el uso de cierto fármaco y la curación, necesito hacer un estudio de seguimiento, ¿ok? Una cohorte. En resumen, me voy a saltar este ejemplo. Recordamos, el riesgo relativo describe la asociación entre la exposición y el evento, lo cual es un dato importante cuando hablamos de causalidad. Por ejemplo, el riesgo de desarrollar, como Laura bien lo dijo, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en los fumadores es 1.6 veces respecto al de los no fumadores. Entonces, una de las causas de la enfermedad coronaria es el tabaco. Sí lo puedo decir. La razón de momios se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento dado tras la exposición a un factor. Por ejemplo, en un estudio de casos y controles o en nuestro estudio de casos, en nuestro estudio transversal, aquí les pongo otro ejemplo. Tal vez no se encuentran como muy familiarizadas porque no lo estudiamos. Pero había otro ejemplo en el que nos preguntábamos, el investigador se preguntaba, ¿cuál era la posibilidad de prematuridad ante la anemia durante el embarazo? Es decir, teníamos niños prematuros y niños que nacieron a tiempo, y después contamos en los niños prematuros, que eran nuestros casos, cuántas mamás tenían anemia y cuántas otras no tenían anemia. Y en los no prematuros, que eran los controles, cuántas mamás tenían anemia y cuántas mamás no cursaron con anemia durante el embarazo. Nos dimos cuenta que en los niños prematuros la cantidad de madres con anemia era mayor que en comparación con los niños no prematuros. Y el odds ratio, la razón de momios era de 2. El resultado que salía era de 2. Entonces, la oportunidad de tener un niño prematuro o de que nazca un niño prematuro en una madre con anemia era 2 veces mayor que en las madres sin anemia, así se interpretaba. Entonces aquí pongo yo el ejemplo y les menciono, ya que se los conté, que la oportunidad o posibilidad de tener un hijo prematuro en las mujeres anémicas, ya justo como se los dije, es 2 veces mayor que en las no anémicas, pero no podemos considerar a la anemia como una causa de prematuridad, porque entonces la asociación se debe establecer en un estudio de seguimiento. Sí es correcto decir, podría ser una causa. Sí es correcto decirlo, suavizar nuestra oración, pero decir la anemia es causa de prematuridad, eso no, menos con un estudio de casos y controles. ¿Sí? Ahora,
estas dos medidas, el riesgo relativo y el cálculo de riesgo relativo y la de razón de momios, son muy importantes. ¿Por qué no? Porque nos permiten hablar de qué tan importante es la exposición a un factor de riesgo, qué tanto se relaciona con el desarrollo de una enfermedad, y a ustedes como médicos, los que son médicos, controlarlo. Pueden hacer sugerencias para controlar ese factor de exposición. Pero sí debemos ser muy claros a la hora de inferir, por eso se llama estadística inferencial, qué proporción de la enfermedad puede atribuirse a estas variables. Les repito, si estamos hablando de un estudio de casos y controles, híjole, esa proporción puede estar un poquito inflada. Entonces nosotros, por los fenómenos que ya les comenté. Entonces nosotros debemos tener cuidado con las inferencias que obtenemos de un riesgo relativo y relación de momios. Pero sobre todo podemos inferir qué impacto tendría en la población controlar esas variables. A ese fenómeno, a esa situación se les llama medidas de impacto poblacional, que se calculan justo a través del cálculo de riesgos relativos y de razón de momios, y que mañana las vamos a ver. Fíjense cómo podemos hacer inferencias sobre qué tan importante es el factor de exposición y el desarrollo de la enfermedad para controlarlo, pero también si lo controlamos, ¿qué impacto tendría en la población? Yo creo que no hay mayor ejemplo de inferencia que el que expusimos el día de hoy. Hasta aquí termino. No sé si tengan alguna duda. De mi parte no, doctora, gracias. ¿Todo bien? Sí. Vamos bien, entonces. Mañana continuamos con la parte práctica. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana.